muchas gracias por acompañarnos esta noche en medio de estos tiempos inciertos que vivimos para hacer un paréntesis y hablar de historia, en este caso un poco anecdótica, porque es acerca de una frase que pronunciamos a veces, que es la de hacer de abogado del diablo. ¿Qué significa hacer de abogado del diablo? Cuando hemos normalmente en una conversación casual, ¿cuál es la historia de ese, digamos, de esa idea, de ese concepto? Entonces, todos sabemos que hacer de abogado del diablo es ser el contradictor, digamos, de las, entre comillas, de las buenas causas. Pero ¿cuál es su origen? ¿Por qué empezó a hablarse de el abogado del diablo? Entonces, este término que a veces escuchamos en una conversación casual, haciendo referencia a la persona que defiende un argumento o un criterio contrario al que se considera correcto para comprobar su veracidad o su validez, hace referencia a un verdadero cargo, a un puesto, a un oficio que existía hace varios siglos y que de alguna manera pues permaneció durante mucho tiempo. Entonces, el abogado del diablo, que en latín se conoce como advocatus diaboli o promotor de la fe, es lo que significa en latín, era el procurador, el fiscal en los antiguos juicios o procesos de canonización dentro de la Iglesia Católica. Su denominación desde 1983, le quitaron ese nombre que es un poco inquietante y lo cambiaron a simplemente promotor de la justicia, que no es un nombre tan interesante como es el de abogado del diablo. El oficio de este abogado, que generalmente era un clérigo doctorado en derecho canónico, era objetar o exigir pruebas y descubrir errores en la documentación que se había aportado para demostrar que un candidato para ser santo, o sea, esto es un muerto, porque dentro de la Iglesia Católica y la Ortodoxa se escogen a algunas personas fallecidas para que hagan digamos, para que sean candidatos a santos. Entonces, lo que hacía este abogado era decir, no, tal vez esa persona que ustedes están postulando como santo no es tan santo como ustedes creen. Y se ponía a buscarle todos los defectos, todos los errores que pudo haber cometido durante su vida para demostrar que en realidad no era un santo. Entonces, como su oficio era demostrar que esos candidatos a santos no merecían ser canonizados, este papel le hacía parecer como del otro bando, ¿cierto? Que está del lado de los malos, aunque en realidad de lo que se encargaba era de defender la autenticidad de las virtudes de ese personaje que en el momento que declararan santo se convertiría en un modelo a imitar por toda la comunidad. Eso, digamos, los santos dentro del catolicismo son personajes que vivieron y que supuestamente vivieron una vida íntegra y los demás mortales pues pueden dedicarse a imitarlos a ellos. Entonces, este personaje del abogado del diablo se caracteriza por tener una visión escéptica del carácter del candidato. Busca los huecos, las fallas, las fisuras en la evidencia y argumentar que cualquier milagro atribuido al candidato era fraudulento. Aquí voy a profundizar más adelante, pero una de las características que debe tener un santo católico es que después de muerto hace un milagro. Obviamente, como ustedes se pueden imaginar, pues eso se presta fácilmente para muchísimas especulaciones y pues engaños.
Entonces, este personaje, su deber le exigía ser muy riguroso, preparar por escrito todos los argumentos posibles, incluso en ocasiones aparentemente leves, contra la elevación del postulado a ese gran honor que es dentro de la Iglesia Católica ser un santo, porque se supone que son los que viven en el cielo junto a Dios, no como el resto, tiene una posición diferente en el más allá, diferente al común de los mortales, que a la mayoría de los comunes de los mortales dentro del catolicismo les toca pasar por el purgatorio, que es purificarse, ¿sí? Para después, si acaso, tener la esperanza de llegar al cielo. Entonces, estamos hablando de un personaje, de un cargo físico, ¿sí? De un abogado especializado para algo que de todos modos forma parte del imaginario colectivo, principalmente católico, de lo que estaremos hablando en esta sesión, que es pues todo un personaje y una serie de acciones que suceden en el más allá. Entonces, es bastante curioso, bastante particular este oficio. Era tal el cuidado que ponía en su cometido este promotor de la fe, que no tardó en recibir el apelativo de abogado del diablo al oponerse y objetar continuamente en un gran número de procesos de canonización, por lo que a menudo se le acusaba de estar más al servicio del mal que del bien, aunque en realidad pues ese no era el sentido original de su oficio. Entonces, el abogado del diablo estaba opuesto al abogado de Dios, que también era conocido como el promotor de la causa. Y ese lo que se encargaba era de demostrar por qué un muerto sí debía ser llevado a ser considerado santo. Entonces había como un defensor y un fiscal. En este caso, el fiscal era el considerado el abogado del diablo. Entonces, esta idea, pues que ha despertado mucha inquietud, como les dije hace un momento, desde 1983, la figura del promotor de la fe pasó a ser una figura de consulta en la Congregación de las Causas de los Santos, y también es conocido como un teólogo prelado. Entonces, ¿qué es la canonización? La canonización es el proceso para convertirse en santo. Es el acto mediante el cual la Iglesia Católica declara como santa a una persona fallecida. Entonces, lo primero es que un santo pues tiene que estar muerto. No funcionan santos vivos. Este proceso comprende la inclusión de dicha persona en el canon, que es la lista de santos reconocidos. Y entonces se da, ese muerto adquiere un permiso especial para ser venerado. Se le asigna una fecha en el calendario, el año, digamos, calendario cristiano, cada día tiene varios santos, está consagrado a varios santos, porque 365 días que tiene el año no es suficiente para la gran cantidad de personajes que se han canonizado. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto y de todo este interés en canonizar? Las canonizaciones siempre tuvieron características y consecuencias políticas, sobre todo durante la Edad Media, que fue cuando se consolidó el cristianismo católico a partir de Constantino. Entonces, se concentró además este interés de canonización en ciertos países, por ejemplo, en España. Y esto daba mucho poder. ¿Por qué da mucho poder? Porque gran parte de la economía medieval católica, sobre todo en Europa occidental, va a estar relacionada con las reliquias, que son los pedacitos de santo. O sea, se escogía que alguien era un santo
Y eso ya le daba un poder, porque se supone que los santos son capaces de hacer milagros. Luego lo cortan en trocitos, lo venden en muchas iglesias y esas iglesias van a poder recoger más plata, más diezmos, porque son iglesias donde se hacen milagros, porque se cree pues que los santos están para hacer milagros. Entonces, la peregrinación por lugares de culto sagrados durante la Edad Media va a coger muchísima fuerza en Europa Occidental. En la plena Edad Media, los siglos XI en adelante y XII, va a ser esto muy, muy fuerte en España, en Francia, en Italia, porque ya es o siempre había sido un poco difícil para esta región ir hasta Jerusalén, que era pues donde se hacía la peregrinación oficial al lugar de la muerte de Jesús y todo esto. Pero durante las cruzadas, pues eso es imposible, es muy costoso, queda muy lejos. Entonces hay que crear otros lugares de peregrinación que sean de más fácil acceso. Y todo esto va a generar un comercio muy particular y un arte muy particular, que es lo que va a caracterizar el arte medieval con todo este tema del tráfico, comercio de reliquias. Pero entonces, producir santos de manera, varios santos industrial casi, va a hacer que pues proliferen los lugares de culto, los centros de veneración y pues hay una cantidad de lugares que existen todavía donde se va a visitar y se esperan milagros, o por ejemplo el Camino de Santiago, que está flanqueado de iglesias y lugares de culto donde hay, pueden encontrar manos de santo, cabezas de santo, dedos, uñas, pies, todo esto, porque formaba parte de lo que era la economía religiosa medieval. Entonces, ¿qué pasa? Que por una parte está el fervor popular, la devoción popular, que está marcada como por ese fervor, pero por otra parte estaban los teólogos tratando de estructurar y organizar para que estos santos en realidad fueran santos. Entonces era escépticos para que no se fuera nombrando a cualquier persona. Por otra parte, para las familias era muy prestigioso tener algún muerto de la familia que fuera santo. Entonces, eso también daba estatus. Pues imagínense, primo de santo, sobrino de santo, como les contaba a ustedes en la charla pasada que de acá, pues unos primos de Santa Teresa de Ávila y unos hermanos de Santa Teresa de Ávila están enterrados acá al sur de Colombia, y eso pues nada más el que fuera hermano de una santa ya da cierto estatus, ¿cierto? Entonces, imagínense pues el santo mismo. Pero entonces, para que esto no se desbordara, se hacía un proceso, y quien se encargaba de que esta frenesí de devoción popular no se desbordara era este personaje conocido como el abogado del diablo. Entonces, lo que vamos a ver es que las fiestas de canonización se establecían tanto por escrito como por medio de colgaduras y reposteros, que es esto que ustedes están viendo en la imagen, que eran como una especie de tapices pintados en los que aparecían los principales milagros, las visiones y el éxtasis de los respectivos santos, y luego pues van a servir como repertorios básicos para su iconografía. Entonces, esto era, digamos, lo que se hacía para este proceso de canonización de un personaje. Entonces iba acompañado de todas estas imágenes que relataban su vida, que de alguna manera se trataba como de establecer equivalencia con la vida de Jesús. Entonces, desde los primeros tiempos del cristianismo, la iglesia dio culto a sus mártires y fue aumentando el catálogo de santos con la aprobación del obispo del lugar, que como les acabo de decir, eso no solamente tenía un carácter espiritual, sino que también traía
un gran beneficio económico. El Concilio de Trento, se va a dar en el siglo XVI como una reacción contra el protestantismo que está cogiendo todo el norte de Europa. Entonces, el catolicismo se va a reunir en varias sesiones desde 1545 hasta 1563, tienen varias sesiones como para reestructurarse, como para volver a decir, bueno, nosotros los católicos, ¿quiénes somos? ¿En qué creemos? ¿Y qué es lo que venimos siendo? Entonces, en esa reestructuración, tienen que volver a reestructurar todo el tema de sus santos. Entonces, en ese concilio de Trento, se afirmó el culto a los santos y a las reliquias. ¿Por qué? Porque los protestantes no son muy dados a este tipo de devoción. Muy cercana, por cierto, al paganismo que tanto se criticaba, supuestamente. Entonces, las principales corrientes protestantes no siguen, digamos, esta devoción de los santos. Pero la Iglesia Católica las mantiene porque de todos modos hay mucho fervor popular a la gente, a las masas populares les encanta, las ayuda a sentirse cerca de lo divino y pues tiene a nivel de devoción popular, tiene casi un carácter mágico que pues como que ayuda a despertar ese fervor que quería la Iglesia Católica volver a despertar después de la gran crisis que generó el protestantismo. Entonces, el Concilio de Trento sigue apoyando los santos, las reliquias pues el Papa, la Inquisición, los obispos. Entonces, se va a volver a organizar cómo es todo este proceso de canonización. De este modo, la Iglesia logró presentar a la sociedad modelos a seguir que iban como desde una santidad militante con personajes que lideraban nuevas órdenes religiosas, como por ejemplo San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, que fundaron la Universidad Javeriana, por ejemplo, y entonces otros van a estar, otros santos se dedicaban más bien como al trabajo con huérfanos y enfermos que estaban excluidos de la sociedad, y en todos los casos se pretendía que los santos se destacaran por una virtud heroica, ¿cierto? Que eso pues los caracterizara y se convirtieran de esta manera como una inspiración para el resto de los católicos. En 1630, entonces, la Congregación de Ritos, que hoy en día se llama Congregación de las Causas de los Santos, publicó un decreto sobre los santos patronos que limitaba su elección a los que eran canonizados, o sea, que tiene que haber una estructura, porque muchas veces estos santos era porque el pueblo mismo ¿sí? Los escogía sin ningún proceso, sin ninguna, digamos, sin que nadie mirara si de verdad ese personaje tenía las virtudes que decían o no, sino que se hacía de una manera muy fervorosa y pues no muy regular. Entonces, en 1630, pues otra vez tratan de volver a estructurar esto y se le otorgó entonces a la Santa Sede, o sea, directamente al Papa, que los eligiera, ¿sí? Como es el Papa el que va a decidir quién es santo o no, porque esto no se puede andar eligiendo a cualquier loco que se dice que está imbuido de Dios como santo. Entonces, pues eso siempre generó muchísimos conflictos porque las clases dirigentes de cada ciudad querían tener como la autoridad de escoger el santo para poner algún pariente,
para vender esa posición y una cantidad de cosas así por el estilo. Entonces, eso siempre ha generado mucho problema. Entonces, como les decía, desde los primeros tiempos del cristianismo, los individuos eran reconocidos como santos sin el requerimiento de procesos formales. El proceso comenzó a regularizarse y a tomar forma en la Edad Media. Los santos originalmente eran aclamados vox populi, por furor popular, y se trataba de un acto espontáneo de la comunidad cristiana. Entonces, para evitar los abusos de las hordas populares que en su furor escogen a alguien, aparece esta estructura y con la estructura aparece la figura del abogado del diablo. Entonces, este es un personaje que este personaje del abogado del diablo va a ir cambiando un poco a lo largo de la historia y va a ser, digamos, en algunos momentos más reconocido, va a tener más importancia y en los últimos tiempos ha perdido validez para que se puedan, digamos, nombrar más santos y la gente se sienta otra vez como más cercana a lo que es el catolicismo. Entonces vamos desde los principios del siglo III, donde Cipriano de Cartago quería que fueran muy rigurosos, ¿cierto? Y lentamente, pues esto pasa por diferentes momentos. Entonces, vamos viendo que al calor del culto cada vez más extendido de algunos santos durante el final de la era carolingia, durante la plena Edad Media, los papas se van metiendo cada vez más en las canonizaciones, revisan las decisiones de los obispos, llegan incluso a desacreditar la canonización de aquellos santos que el papa consideraba que habían sido nombrados sin un proceso claro. Entonces, para esto era que se necesitaba la figura del abogado del diablo, para evitar que cualquier persona fuera nombrada. Entonces, de este modo, el Papa Alejandro III, que fue el Papa número 170, el que ustedes pueden ver ahí, promulga una bula, que es como una ley de Papa, por la que deja completamente en manos de la Santa Sede el proceso de canonización. Y esto era el fruto de un intento de la Iglesia por centralizar a toda la cristiandad bajo unos mismos códigos y procesos legales. Y esta formalización del proceso de canonización se trataba de alejar, ¿sí?, del sentimiento popular, trata de volverlo más racional y menos emocional y darle como más estructura que le diera además mayor credibilidad pues, a estos santos, porque de otro modo, pues esto después de ser simplemente por emoción popular, pues con una investigación empezaron a decir, no, pero si cómo iba a ser santo si en realidad lo que era un borrachito o cosas así, que no está como, no parecía que fuera tan piadoso como la gente lo quiere ver. Entonces, esta formalización del proceso de canonización que trataba de alejar a los sentimientos populares para ligarlos a un proceso oficial y más racional, va a desembocar, por ejemplo, en la canonización de Santo Domingo, que fue el creador de la orden de los dominicos por el Papa Gregorio IX. Y sigue un proceso en el que los testigos son interrogados, las pruebas son analizadas, son catalogadas, ¿sí? Y aunque en esta figura de Santo Domingo no existe todavía la figura del abogado del diablo, tal como va a aparecer después, sí encontramos algunos testigos a los que se les preguntó si tenían constancia de algún pecado mortal que hubiera cometido pues ese señor que estaba aspirando a ser santo, o si en algún momento les parecía que se había desviado de la regla.
Entonces, de esta manera se van, digamos, evolucionando y estructurando estos procesos canónicos y va cogiendo forma la figura del abogado del diablo. Entonces, aparece finalmente el Papa Sixto V, que es el Papa número 227 de la Iglesia Católica. Estuvo en pleno siglo XVI, que es lo que corresponde como históricamente al periodo del barroco, en lo que es Italia y España. Y él, aunque era de una familia humilde, ingresó siendo muy joven a la orden de los franciscanos, que son los que siguen a San Francisco de Asís, y nunca dejó de ser un fraile muy, muy estricto. Se le reconoció siempre por ser muy, muy estricto. Fue un predicador famoso, esforzado, celoso de la fe y de llevar lo mejor posible la vida cristiana. Entonces fue enviado en 1557 a Venecia y como inquisidor. Entonces hay una asociación entre la figura del abogado del diablo y la figura del inquisidor, por esa búsqueda incisiva de la verdad y del defecto, pues, del personaje que se está juzgando. Entonces, fue tan estricto Sixto V que los venecianos dijeron que por favor dejara de ser inquisidor en su ciudad, y lo echaron de la ciudad porque eso era un personaje insoportable. Todo el mundo vivía con pánico absoluto. Sin embargo, se devolvió a Roma y estuvo trabajando pues siempre para los franciscanos y en la Inquisición. Y luego, entonces, digamos, en una crisis que hay entre unos diferentes papas, él va a volver y va a consolidar, digamos, la congregación para las causas de los santos. Entonces, con toda esa experiencia, digamos, que tenía como inquisidor, va a aplicarla a la congregación de las causas de los santos, que es como buscar el detalle, buscar la minucia, buscar el error, mirar que no haya nada que se le escape. Ustedes miren nada más su retrato, lo furioso y peligroso que se ve. Entonces es un personaje que pues tuvo muchísimo que ver con esta renovación en el proceso de ordenar a los santos. Entonces, hacia 1589 se ordenó a los obispos, bajo penas graves, evitar toda clase de simonía, es decir, de comprar y vender pedacitos de cielo. Y digamos, dentro de la Iglesia Católica, eso es algo de lo que más se les ha criticado, es que se vende oportunidades de estar en el cielo o en el paraíso a cambio de plata, ¿cierto? Entonces se están vendiendo favores espirituales, pero se deben pagar esos favores con plata. Entonces, todo esto era, digamos, lo que se trataba de limpiar y lo que Sixto V trató de limpiar y de reformar en las órdenes religiosas que existían en los países oficialmente católicos europeos. Y entonces impuso a todos los obispos romanos la obligada, tenían que ir a visitar al Papa una vez por lo menos cada 4 años e informar todo lo que estaba sucediendo e incluso todos los procesos de canonización. Entonces, Sixto V estaba, digamos, muy comprometido con la idea de mantener limpia moral y espiritualmente la Iglesia Católica, sobre todo después de la gran crisis que había generado la ruptura protestante, cuando el obispo Martín Lutero había roto con la Iglesia Católica. Entonces eso fue una crisis tan grande que tocó reestructurarse, y uno de los que queda muy preocupado por esto va a ser
Sixto V. Entonces va a decretar además unas penas muy, muy grandes para eliminar las apuestas y el juego dentro de los católicos. No se podía blasfemar, no se podía hacer prácticas adivinatorias, no se podía tener en posesión de imágenes escandalosas, no se podían esparcir noticias falsas, ni se podía practicar ninguna forma de inmoralidad sexual, ni adulterio, ni aborto, ni se podía profanar el domingo, no se podían tener excesos en los carnavales. Entonces, todo eso trató de hacerlo Sixto V y para modificar la curia romana que para ese momento, para el siglo XVI, en Europa, pues tiene muy, muy, muy mala fama, ¿sí? Después de personajes como Alejandro VI, el Papa Borgia, ¿cierto? Y todos sus escándalos de corrupción, pues todo esto había quedado con muy, muy mala imagen. Entonces lo que va a hacer, lo que va a tratar de hacer Sixto V es limpiar esa imagen y de diferentes maneras. Y uno de los flancos que va a tener es el de los procesos de canonización y dentro de los procesos de canonización, entonces, estructurar, ¿cierto?, el tema de el abogado del diablo. Entonces, tema de el abogado del diablo dentro de la Congregación para las Causas de los Santos, creada por Sixto V, era un departamento de la curia romana encargado del gobierno de la Iglesia Católica y pues específicamente de la canonización. Entonces, trataba pues de subsanar todos los problemas a los que había estado enfrentado la Iglesia Católica durante ese momento. Entonces, vamos a ver que después de Sixto, a partir del Papa Urbano VIII, se comienzan a realizar canonizaciones a través de bulas papales, como documentos sellados con plomo, en donde se establecían los datos básicos que hacían merecedor de tal privilegio al nuevo santo. Entonces, con Urbano se va sellando la bula, entonces es esa ley papal, y Urbano VIII hizo necesaria la presencia del abogado del diablo, al menos como diputado, para la validez de cualquier acto relacionado con el proceso de beatificación o de canonización. Entonces, vamos viendo que se va estructurando cada vez más este proceso. Entonces, en esta imagen, miren acá, San Lorenzo Justiniano, ya en los archivos históricos del proceso para volver santo a San Lorenzo, aparece la figura concretamente de el abogado del diablo. Entonces, vamos viendo que es una figura que se va construyendo a través del tiempo. El Papa que ustedes ven acá, Benedicto XIV, estableció que si concurrían causas extraordinarias, el fundamento radicaba en que había que probar históricamente lo que había sucedido. Entonces, esto es interesante porque va acompañado a los primeros momentos del mundo moderno. Entonces, ya en Europa se está empezando a buscar el tema de la demostración científica. Ya no es solamente un tema de fe en ningún aspecto, en la ciencia en general, sino que la religión empieza a tomar cierta forma de pensamiento que empieza a marcar la ciencia por ese momento y se va a tratar de aplicar también en los procesos de canonización. Entonces se quieren pruebas históricas, se quieren hechos, se quiere algo concreto, ¿cierto? Y algunos santos lograron
pasar, digamos, estas pruebas concretas que se estaban exigiendo. Pero entonces, como ustedes se pueden imaginar, personajes como Benedicto XIV van a ser muy exigentes y no van a aceptar muchos santos. Este es en un periodo, el periodo del abogado del diablo, cuando ya está cogiendo mucha forma, en el que son muy poquitos los santos que se aceptan y en realidad el abogado del diablo se encarga de hacer un proceso de selección muy exclusivo. Entonces, vamos a ver que durante este proceso hay algunos pues que logran seguir y salir adelante a pesar de las dificultades que ponen el personaje del abogado del diablo, y queda como Santa Teresa o San Felipe Benicio, que lograron, pues que se logró demostrar incluso después de muertos que eran personajes que tenían muchísimas virtudes. Entonces, vamos viendo que se va exigiendo pues que sea casi como un proceso científico para poder hacer este proceso. El índice de santos que ustedes ven ahí, entonces era la lista, ¿cierto?, de los que habían sido reconocidos como santos y que además eran personajes pues que se contaba toda su historia, toda su causa, porque estos se tratan como procesos jurídicos, ¿sí? Como les había dicho, pues son abogados, todos estos personajes que están, son formados en derecho, los que están abogando por estas causas. Entonces, vamos a ver que después, ¿sí?, contrasta con la postura recia de Sixto V, con las modificaciones que posteriormente se han hecho a la Sagrada Congregación de los Ritos o a la Congregación de las Causas de los Santos. Y mediante la Constitución Apostólica de 8 de mayo del 69, en 1969, en el siglo XX, Pablo VI reorganizó todas las competencias de las causas de los santos y luego entonces ya empezaron a permitir mucha más gente. Es curioso que en los últimos tiempos ya la figura del abogado del diablo se haya ido desvaneciendo, porque lo que le interesa a la iglesia es que existan de nuevo más santos, aunque no se pueda probar su, entre comillas, autenticidad, pero simplemente por el temor que se tiene en los últimos años a que la gente se está despegando, alejando profundamente de la Iglesia Católica, entonces quieren volver a conseguir feligreses a como dé lugar, y esto, una de las formas en las que lo están haciendo es ya quitándole poder al abogado del diablo para que de nuevo una cantidad de personajes que posiblemente no tienen los méritos necesarios se nombren como santos. Entonces, esto arrancó, digamos, de nuevo esta popularización de esta santificación, ¿sí? Arrancó en 1969. Y luego, ya cuando se volvió hiperpopular, fue con el Papa Juan Pablo II, y él, por medio de la Constitución en 1983, una constitución apostólica que se llama Divinus Prefenius Magister, redujo el papel del abogado del diablo y cambió pues completamente la oficina, y empezó a recibir, ¿cierto?, una gran cantidad de causas de canonización, y de nuevo, ¿cierto?, como en la plena Edad Media, casi que todo el mundo dice, ay, en mi pueblo tal persona, tal viejita era buena, hizo un milagro, y ya hoy en día no hay nadie como que frene eso y que digan, no, mire, espérese, estudiemos el caso, porque en los últimos tiempos esto ha vuelto a tener pues bastante frenesí popular. Entonces, con esta modificación que hizo Juan Pablo II, la función del abogado del diablo cambió sustancialmente.
Su función pues ya es como más notarial, es un notario que pone un sello, pero ya no es el fiscal temible que era hace unos siglos. Y por eso el nombre de ahora es el de promotor de la fe, pues es un personaje mucho más tibio de lo que era antes. La nueva acepción explica la posición que adquiere el cargo, que más que evitar el proceso ayuda al mismo. Entonces pierde completamente el sentido que tenía antes. Su labor ahora es la de colaborar indirectamente a demostrar las cualidades y milagros del futuro beato o santo. Entonces sigue habiendo teólogos, cardenales o incluso el Papa que puede opinar en el proceso, pero ya hoy en día nadie se opone ni nadie trata de buscar, digamos, esa verdad profunda que era el interés, digamos, entre los siglos XVI a XIX. Entonces, pues sí, están los teólogos y los cardenales y pues hacen un informe, pero se busca más que todo agradar y exaltar el fervor popular, que era algo que se temía hace unos siglos. Entonces, ese cambio de lectura, de ser supremamente estricto a tratar de agradar a cualquier costo, ¿sí? Es un interesante cambio de mirada, ¿cierto? Que ha sucedido con este proceso de alguna manera de educación religiosa y de forma de entender lo católico. El Papa actual, el Papa Francisco, también introdujo modificaciones en el proceso y él sí que ha marcado el récord de santos canonizados, ¿cierto? Hasta hace un año ya llevaba 899 santos, siendo el Papa que ha proclamado más santos en toda la historia. Entonces supera por lejos pues el récord que ya había establecido Juan Pablo II con 482 santos canonizados por él a lo largo de sus 26 años. Ya Francisco pues llenó el cielo con cuantos santos se fue cruzando. Adicionalmente, este récord del Papa Francisco es doble porque los primeros 815 santos los canonizó en un solo día y en una sola ceremonia. Antes cada santo, pues con todo este proceso que yo les estoy contando a ustedes, tardaba años, décadas, en algunos casos siglos, para mirar, pues, si eso era verdad o no que era un santo. Pero si ya se llegaba a canonizar 815 en un día, pues la verdad, en términos vulgares, se perratearon. Y este problema, digamos, es, pues, se siente de alguna manera en una reacción que ha existido desde la parte más conservadora de la Iglesia Católica contra estas actitudes de Francisco, ¿sí? Por traer, digamos, más la devoción y el fervor popular de nuevo a la Iglesia. Entonces, esto es, digamos, el proceso que se ha visto devaluado un poco de la canonización. Entonces, antes se buscaban más las virtudes heroicas, se buscaban exhaustivamente las virtudes heroicas del candidato a santo, se buscaba si había sido un mártir, había muerto por la fe, si, digamos, tenía o algo de intelectual que reflejara como verdades profundas de la iglesia, pero hoy en día más es porque se dice que los que se nombran santos ofrecieron su vida a Dios, pero pues no hicieron, digamos, ningún esfuerzo más allá de decir. Entonces, en los procesos, que son el de postulación, el que la persona sea declarada sierva de Dios, luego sea declarada venerable, y la canonización, pues hoy en día son mucho más rápidos y digamos, se ha perdido un poco la seriedad y la solemnidad que tenía hace un tiempo. Entonces, en torno al abogado del diablo surgen otros temas interesantes, como este tema de la fabricación en serie de santos, ¿cierto? De
cómo y por qué ya es tan importante que queden, digamos, tantos personajes eh, en el cielo católico? Un caso pintoresco que vamos a mencionar es el de Cristóbal Colón y sus abogados del diablo. En el Arpa y la Sombra, que es una novela histórica de el escritor cubano Alejo Carpentier, es una novela también humorística y fue publicada en 1978 y se relaciona con el hecho de que Cristóbal Colón fue propuesto en 3 ocasiones para su canonización. En el último intento, respaldado por 850 obispos, terminó el ruidoso rechazo del candidato y fue juzgado por la Iglesia indigno para figurar en el santoral. Entonces, esta obra está dividida en 3 partes: el arpa, la mano y la sombra. La novela aborda a varios personajes históricos, entre los que se encuentran Pío IX, Cristóbal Colón, León XIII, y narra entonces este intento fallido por pues beatificar a Cristóbal Colón. Y entonces, ¿cómo es este proceso, cierto? Es como la discusión que se genera alrededor de quién fue Cristóbal Colón y si sus actos, su descubrimiento, el traerle con el Nuevo Mundo, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, mayores fieles a la Iglesia, pues si eso era un motivo para canonizarlo. Pero entonces, por otra parte, en la misma novela se narra a Cristóbal Colón en su lecho de muerte, esperando pues al confesor para contarle cómo sucedió realmente los hechos del descubrimiento y de la conquista del Nuevo Mundo, y él expone que fue presa de todos los pecados existentes, ¿cierto? Excepto el de la pereza, pero todos los demás pecados los cometió, y que para darse a conocer él inventó su vida, su genealogía, su formación académica, y narra todas sus experiencias mundanas. Luego entonces él se muere sin haber confesado pues todos sus pecados. Y en la tercera parte de la novela, entonces pues vuelven a discutir en el Vaticano sobre la propuesta de la beatificación de Colón, y pues están las posiciones de por qué debería ser o no considerado santo. Entonces aparecen historiadores, escritores, científicos de diferentes épocas que van a dar su declaración. Finalmente esta canonización queda rechazada, pues los testigos que están en contra, que son los que hacen de abogados del diablo, ¿cierto? Son más que los que son a favor, y en la votación recibe un solo voto positivo. Entonces esta novela de todos modos refleja lo que era hace un tiempo el proceso, ¿sí?, de canonización y las discusiones exhaustivas que se tenían en este proceso. Han existido, sin pertenecer, digamos, sin ser religiosos, en la actualidad, en nuestros días, han existido algunos personajes que han hecho, que han fungido su papel de abogados del diablo. Entonces, ya que la santidad en la actualidad es un concepto un tanto devaluado, ¿cierto? Por el hecho de que se concede últimamente con una facilidad impresionante, y hay más de 10.000 beatos y santos a un ritmo de proclamación que era muy lento en los primeros siglos, pero que pues hoy en día ya es demasiado rápido. Y entonces, en la actualidad ha reaparecido la figura del abogado del diablo, pero más bien como en historiadores, en periodistas, en personajes que no son religiosos, pero que cuestionan un poco a santos muy famosos. Ese es el caso, por ejemplo, de la madre Teresa de Calcuta. Es este personaje al que la mayoría de reinas de belleza hasta hace un tiempo decían que se querían parecer.
Y el Papa Francisco firmó en 2016 un decreto para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, varios intelectuales empezaron a ser de abogados del diablo y cuestionaron esa decisión. Entonces, por ejemplo, el profesor Serge Lavrier de la Universidad de Montreal y Carlos Chenal de la Universidad de Ottawa analizaron 287 documentos y cuestionaron, ¿cierto?, toda la historia de la Madre de Teresa de Calcuta, todo el trabajo que ella hizo en las misiones y encontraron que había realmente era una gran falta de higiene, unas pésimas condiciones de atención, de alimentación inadecuada y una importante falta de analgésicos, que el mundo había estado exaltando algo que no era tan exaltable. Entonces, y que además dijeron que esas misiones no estaban en esas condiciones paupérrimas por falta de dinero, ¿sí? Porque pues a la Madre Teresa le daban cientos de millones de dólares, sino que fue la particular concepción que ella tenía del sufrimiento y de la muerte, ¿sí? Entonces citaban una frase de la Madre Teresa que decía: hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte. Sufren como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho de su sufrimiento, afirmaba la Madre Teresa. Entonces, los que hicieron de abogados del diablo de ella estaban como aterrados, diciendo que las condiciones en las que tenían viviendo esas personas eran nefastas y que no se le podría declarar santo a alguien que tenía como tan distorsionados los conceptos del bienestar y que solamente avalaba el sufrimiento. Entonces, contradictoriamente, pues la Madre Teresa no se consideraba pobre cuando requirió cuidados paliativos y los recibió en un hospital moderno de Estados Unidos. Entonces, estos personajes, cierto, que cuestionaron a una santa muy famosa como la Madre Teresa de Calcuta, pues podríamos tenerlos como abogados del diablo de tiempos modernos. Entonces, unos casos similares se dieron tras las inundaciones en la India y la explosión de una planta de pesticidas en Bhopal, y en ningún momento envió esta Madre Teresa una ayuda monetaria directa y ofreció solamente oraciones y medallas de la Virgen María, pese a que su organización ya contaba con muchísimos recursos. Este es otro de los puntos que le cuestionan a la Madre Teresa de Calcuta. La investigación que hicieron estos abogados del diablo también encontró hechos cuestionables, como el no mostrar ningún tipo de reparo en aceptar la Legión de Honor y una beca de la dictadura de Duvalier en Haití, con lo cual recibió millones de dólares que depositó en cuentas bancarias de la Orden de las Misioneras de la Caridad. Y hasta el día de hoy esas cuentas siguen siendo un secreto. Entonces, todo esto era cuestionado por diferentes personajes. Entonces, se consideraba que no actuaba con la rapidez que se hubiera querido, esperado de una mujer que ya pues casi que en vida era considerada una santa. Entonces, se preguntan estos que se hicieron a sí mismos abogados del diablo, cómo llegó a construir una imagen de santidad y bondad tras esta realidad tan perturbadora que había alrededor de ella. Entonces, estas investigaciones llevaron a diferentes estudiosos a una reunión que estuvo en 1968 con un periodista de la BBC, Malcolm Muggeridge, y él entonces empezó a hablar en defensa de la Madre Teresa, y a raíz de esto se generó un gran debate. Sin embargo, después de su muerte, el Vaticano decidió santificarlo cuando se le atribuyeron unos supuestos milagros de que una mujer india superó un tumor y pues, sin embargo, los médicos
La mayoría de médicos dicen pues que esta mujer superó el tumor gracias a los medicamentos y a las drogas que le dieron. Entonces, en la actualidad encontramos personajes que también, aunque no forman parte directamente del Vaticano, pues hacen desde su posición como historiadores, periodistas, estudiosos, su función de abogados del diablo. Eh, es dentro de los abogados del diablo de la actualidad tenemos también a un cineasta pakistaní llamado Tariq Ali y que él afirmó que la mayor parte de las canonizaciones en la actualidad son ridículas, pero que pues la de la Madre Teresa de Calcuta consideraba él que además es estúpida. Y él realizó junto con un periodista y ensayista muy famoso llamado Christopher Hitchens, un documental llamado Ángel del Infierno, en el que retrata a la santa como responsable de la situación de muchos de los pobres y de los enfermos que la rodeaban. Entonces, esto ha sido digamos, muy comentado y muchos médicos la han cuestionado. Otro de los casos que ha sido muy cuestionado es el de Juan Pablo II, ya que su proceso de santificación, como pontífice número 264, fue el más rápido de la historia moderna. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de los que hicieron de abogados del diablo? Pero, de nuevo, son periodistas que les parece que es un hecho apresurado, que no dio tiempo para sopesar y hacer balance objetivo sobre el papel que en realidad jugó Juan Pablo II en las últimas décadas en la Iglesia. Y entonces, digamos, cómo cómo se vive en América Latina, ¿sí? Lo acusan de no estar pendiente de América Latina y que su pontificado significó para muchas iglesias prácticamente un proceso de persecución y de censura, porque no había mucha libertad. Lo acusan también de estar alejado de la problemática social y que se decantó por una línea de la iglesia y que dejó de lado otras y que no le preocupó en lo absoluto. Entonces, que dejó de lado a muchas masas de creyentes. Esos son, digamos, algunos ejemplos contemporáneos de abogados del diablo. Entonces, aquí ven ustedes a el Papa Alejo Carpentier y otros de estos personajes que hicieron de abogados del diablo en la actualidad.